buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Somos. El día de hoy acompañados de una gran amiga que ahorita se presentará ella y estaremos platicando un rato nuevamente acerca de procesos, ya saben. Veremos a dónde nos lleva esta charla porque siempre es una sorpresa, ¿no? Pues ya saben que tendemos como a improvisar como son las charlas en la vida cotidiana. Entonces, pues así se hará en esta ocasión, ¿ok? Bueno, pues antes de comenzar, déjenme recordarles que parte de este trabajo es para que se puedan identificar. Hacemos una revisión o un repaso, pues, un poco con teorías psicológicas, filosóficas o algo más que se nos ocurra con la experiencia de vida, por supuesto. Y pues la intención es que puedan encontrarse, acompañarse, identificarse y darnos cuenta que todos somos uno y todos somos el todo. Pues bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. Mariana, un Hola, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, disfrutando. Gracias, amiga. Gracias a ti. Pues vamos a comenzar. Les dije que se va a presentar, entonces, bueno, quiero hacer una introducción como muy breve de lo que vamos a hablar y ese rollo. O vamos directo a la pregunta. Vamos directo a la pregunta. Muy bien, ¿Sí? muy entrona, mi amiga. Sí. ¿Quién es Mariana Dance? Ah, con esta pregunta, honestamente, yo conecto inmediatamente con que soy un ser sintiente. Es decir, ubico mucho de lo que soy en lo que siento. Y sí, un ser, una persona, una mujer, una energía que se ha centrado mucho en la sensibilidad y en el sentir. Desde ahí me gustaría partir. Creo que es con eso con lo que más me identifico. Fíjate que acabas de dar una respuesta bien bonita. Yo me identifico mucho con esta respuesta que acabas de dar. Pero dijiste cosas que nadie más había mencionado hasta ahorita acá, ¿no? Que es una, tiene que ver con la energía, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de energía? Hablando de ti. En realidad lo pienso como, bueno, obviamente somos materia, ¿no? Pero hay mucho que considero que todavía no hemos logrado captar o explicar y que tiene que ver con lo que energéticamente nos mueve, cómo nos colocamos en el ser que somos y cómo a partir de lo que vibra, de lo que se genera con la vida, comunicamos. Que bueno, nuestro ser material pues sí tiene una, pues es digamos el envase o es el medio por el cual podemos llegar, pero que sí hay algo que puede no ser tan comprensible y que en muchas ocasiones también tiene que ver con lo que se siente, porque lo que se siente aparentemente no es tan material, aunque tenga también explicaciones materiales, ¿no? Claro, que creo que eso que comentas es parte de lo que está surgiendo en la actualidad. O sea, en la actualidad hay muchos estudios que justo están dedicando a eso, como a empezar a... Lo voy a poner así, a lo mejor es muy burdo lo que voy a decir, pero como empezar a trabajar y a mirar, o incluso desde la ciencia a medir lo intangible, ¿no? Que es, me acuerdo del Principito, lo primero que viene a mi mente es el Principito de aquello que es, ¿cómo es la frase? ¿Te acuerdas? No. Es que hay un momento donde hay una frase donde dicen que lo más hermoso, algo así, es intangible o es invisible ante los ojos humanos, algo así. Me suena a eso, pero me suena también mucho, inevitablemente, a una persona que sé que tú y yo queremos mucho, que se llama George Harrison, y que tiene mucho que ver con la filosofía también, que él profesaba y que bueno, sigue profesando porque de alguna forma así es. Ok, y entonces eso tiene que ver con los aprendizajes de ti misma, con los descubrimientos de ti misma, ¿no? Porque sí es innegable, pues vivimos en el mundo material, ¿no? Y desde este mundo material pareciera como a través de la historia, pues nos hemos ido, y de lo social,
nos basamos únicamente a lo visible, ¿no? Y están frases bien sociales, como hasta no ver, no creer, o cosas así, ¿sabes? Sin embargo, aquello que sentimos, pues en primer lugar, me parece que es innegable, Ujú. pero que además también tiene que ver con el cómo percibimos, ¿no? Y el cómo percibimos tiene que ver como con un vaivén, como una suerte de ciclo, o a lo mejor de espiral, pues, ¿no? De aquello de lo que nos alimentamos, ajá. Pues es como voy a pensar y es como voy a percibir, y entonces cómo percibo va a determinar cómo siento, ¿no? ¿Se checa algo de esto que estás mencionando por acá? ¿O cómo entraría, pues, en lo que tú Sí, estás comentando? creo que sí es muy interesante, sobre todo porque en mucho de lo que yo, bueno, de entrada no lo había relacionado con George Harrison, pero digo, el cuate está ya tan inmerso Ajá, que sí, sí. de alguna manera parecería que no, eh, ahora sí que somos y no somos, pero la verdad es que somos. O sea, Todos somos uno. en esta cuestión de lo integral que puede ser la experiencia humana, Así pero es. ni siquiera la experiencia humana, sino la experiencia de vida, ¿no? Ujú, En el planeta como ujú. cosmos, en serio, o sea, en general, pues. Universo, ¿no? Pero también me parece muy interesante porque también me coloca mucho en lo que yo percibo de mí y en lo que creo que yo he desarrollado como persona, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá me decía desde muy chiquita que yo tenía una forma de explicar las cosas que me pasaban o que yo sentía que ella no comprendía, ¿no? Por ejemplo, oye, es que me duele aquí, ¿no? Entonces, ¿pero cómo te duele? Ay, pues es que el dolor es así como si tal cosa sucediera y entonces ella de repente no conectaba con eso porque decía, bueno, no entiendo cómo es que me está explicando qué es lo que está sintiendo. Entonces, creo que desde siempre he, he sentido que mi percepción ha estado muy afinada, ¿no? A tratar de explicarme el mundo de una manera que pareciera particular para mí, Ujú, ¿no? ujú, Pero que seguramente no es única, pues, ujú, ¿no? Que no es que nada más me pase a mí, ujú. sino que no siempre le sucede a todo el mundo o no siempre tenemos la capacidad de explicarlo o ubicarlo de manera clara, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Bosque de Neil Leishon, no sé si así se pronuncia, pero bueno, es una autora inglesa, en donde hay un personaje que se llama Pavel y es un niño que de repente explica algunas cosas que su mamá no comprende del todo o que no ve desde su perspectiva. Y yo conecto tanto con él, ¿no? ujú, Desde la forma en que toca una pequeña parte de una tela, ¿no? O ujú, la manera en que se siente atraído al tacto de las telas, ¿no? ujú, Entonces, ese tipo de sensaciones, ese tipo de experiencia, que me parece que nos va conformando y que tiene que ver con lo que percibimos y con lo que sentimos, pues también va haciendo lo que somos. ujú, Y también va determinando, ujú, calculo, la forma en que nos vinculamos con las otras personas y cómo empezamos a hacer nuestros vínculos con las demás personas. ujú, Entonces, desde ahí lo veo. No sé ujú. si di un salto muy extraño, No, no. pero esta parte del sentir y del percibir, Ujú, creo que es algo que sí ha estado muy presente en mí y que pues finalmente, por eso es que le doy tanto peso al sentimiento, ¿no? O sea, a lo que se siente, o sea, a los sentimientos como emociones, pues, ujú, pero ujú, también a la percepción y al sentir, ¿no? O sea, no dejando de lado la parte intelectual, ¿no? ujú, Pero, pero sí creo que también en estas construcciones sociales de las que ya se ha hablado en otros episodios ujú, aquí en Somos, ujú, pues de repente hay unas que están más valoradas que otras, ujú, ¿no? Y que además a nosotras, las mujeres, también se nos ha permitido mucho más la parte sensible y de la percepción, ujú, ¿no? Aunque después en algún momento de la historia se nos persiguiera por ello, ¿no? ujú. Pero que creo que también es un lugar donde como persona, como mujer, como persona, como lo que cada quien puede ser, es muy importante no dejar de lado la parte sensible y Ujú, no seguir con el constructo social de que solo lo intelectual tiene un valor superior, ¿no? ujú, ujú, Y que hay otras cosas que también están presentes ujú, y que no porque no se vean o ujú. porque no se expliquen desde el mismo sitio, no Exacto, tienen una valoración, no deben tener un valor, ¿no? exacto. Y coincido muchísimo contigo porque entonces lo que necesitamos como una apertura, ¿no? Uh -huh, Donde quepa todo, donde seamos incluyentes, ¿no? Yo muchas veces menciono que tengo la fortuna de estar viviendo un momento de diversidad. uh -huh, Y
Y creo que además esto permite abrir esa puerta hacia mirar más opciones y no únicamente a lo que tradicionalmente se ha utilizado o hemos considerado que es lo más útil o como bien dices, a lo mejor hasta lo más valioso, ¿no? Lo que tiene como más valor, refiriéndome incluso hasta al método científico, por ejemplo, ¿no? Que es lo que en algún momento pues avaló, ¿no? Se pusieron de acuerdo algunas personas, dijeron este es el método más chingón, entonces el que vamos a utilizar, díganle a todo el mundo que este es el método válido para poder definir la realidad del mundo. Pero siempre ha habido otras cosas, ¿no? Siempre en el fondo ha habido otras cosas que todos y todas compartimos de alguna forma, que algunos apagamos desde muy temprana edad, algunos desarrollamos desde muy temprana edad, otros seguimos, otros ni cuenta nos dimos qué pasó, nos perdimos en el camino, no lo sé. Hay muchas cosas en ese sentido. Pero quiero preguntarte, dentro de esto que nos estás compartiendo, y hablando de tu ser en la actualidad, porque como también mencionaba en otro momento, el somos es a final de cuentas una especie de Polaroid, ¿no? Porque reflejamos el momento en el que estamos. Y hablando de este momento, Mariana, ¿qué es lo que te ha llevado a poder reconocerte de esta forma? Es decir, a encontrarte, a contactar contigo. Habíamos platicado previamente, ¿no? Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo con el capítulo, porque, pues bueno, solemos hacer un poco este ejercicio, que tiene que ver un poco con la idea esta del fanatismo y ese rollo, ¿no? Que cómo de pronto se puede ver de una forma, pero que también nos puede servir como para encontrarnos. ¿Cómo quieres que abordemos el tema? ¿Vamos por ahí? Sí, claro. Okay. Sí, fíjate que o sea, tomando este camino que acabas de proponer, algo que a mí siempre me ha parecido que ha estado presente en mí es el encontrarme en cosas, en personas y en manifestaciones que no necesariamente son mías, ¿no? Entonces, yo recuerdo que desde muy chica, pues yo veía cosas, conectaba con programas, conectaba con música, o sea, la música siempre ha estado presente en mi vida. O sea, eso es algo innegable. Tengo todavía por ahí, debe haber un cassette con las primeras canciones que me grabaron, ¿no? Había una canción que era de una telenovela que se llamaba Ven Conmigo y entonces esa canción me gustaba mucho y me gustaba, yo recuerdo que me decían que me gustaba ir a cantar y aplaudir con esa canción, cuando siempre la pasaban en la tele y ya después, bueno, ya me iba, ¿no? Entonces recuerdo mucho de la música que me conformó de niña y yo lo que sí siento es que yo me he encontrado y me he construido a partir de todo aquello que me gusta, es decir, no es que sea algo privativo de mí, pues, ¿no? Pero que es algo que identifico con mucha claridad. Y también voy ligando con esto de los constructos sociales, ¿no? Como de repente es mal visto que tú construyas cosas tuyas que parece que están en el afuera, ¿no? Entonces resulta que si admiras a alguien o si sigues cierta música o si te conviertes en fan, ¿no? Y sobre todo para las mujeres este apelativo de la fangirl, ¿no? Que es como una cuestión incluso hasta podría ser de desprecio o como un insulto, ay, es que es fangirl, entiéndala, ¿no? O sea, no se puede entender. Como si no pensaran, ¿no? Como o sea, si, se da un poco así, nada más siguen, son seguidora, es ciega, no tiene nada propio. Y de hecho, lo que yo he descubierto es que es todo lo contrario. O sea, yo sí he recibido algunas críticas en que me han dicho, ay, sí, es que lo que pasa es que tú nada más estás proyectando hacia afuera. Y la verdad es que si yo veo mi propia historia, yo más bien veo que aquello que me gusta es en donde encuentro algo que tiene mucho sentido con lo que siento. O sea, y que está en concordancia con lo que siento. O sea, independientemente de lo que piense o de lo que se vea o de lo que sea, tiene que ver con lo que siento. Entonces, desde muy chica, ¿no? La música que me gustaba y yo era asidua a escuchar una canción una y otra vez, ¿no? O sea, yo nunca me voy a cansar de una canción que me guste. Y es muy raro que yo deje algo que de repente me apasione y que diga yo, por el momento ya se acabó. Es decir, tiendo a dedicar espacio, energía, voluntad, tiempo a aquello que me gusta, ¿no? Entonces, ahí sí veo que hay un camino y sí veo que hay una cuestión muy, muy humana también en reconocer aquello que te gusta,
aquello con lo que conectas por alguna situación, por algo que te hace sentir, pero que también ya está en ti. Es decir, no es necesariamente, yo de repente pensaba que la música de George Harrison me había conformado. Y muchas veces, cuando yo pienso, bueno, a lo mejor sí me conforma, porque hay cosas que he recibido de afuera, pero hay cosas que son mías, por las cuales conecté con aquello claro. que él está proponiendo, ¿no? Claro. Y entonces así sucede con George Harrison y así sucedió seguramente con Parchís, ¿no? Y así sucede actualmente con Placebo y Kula Shaker, ¿no? O sea, es decir, aquello que abrazo, porque además mi ser fan tiene que ver con abrazar. O sea, yo sí considero que Mariana es un ser apasionado. O sea, yo sí considero que hay una pasión que me mueve y que me mantiene. Y es a partir de esa pasión que yo me ubico como esta entrega. O sea, yo creo que hay una situación de entrega que tiene que ver con el amor hacia el afuera, pero que conecto irremediablemente con el amor hacia mí. O sea, no sé si te ha pasado que de repente te gusta algo y alguien habla mal de ese algo que te gusta y parece que tú te lo tomas personal porque parece que están hablando mal de ti. Pues sí, parece que están hablando mal de ti o que están criticando algo de ti porque sí hay algo de ti en eso que están criticando, ¿no? Entonces, en esta idea del somos, a mí me parece bien interesante reconocer que no estamos así de manera aislada, ¿no? Sino que hay música y hay libros y hay muchas manifestaciones, ya sea artísticas o del pensamiento o de la acción, ¿no? Que hacen que sientas que esa parte del mundo que parece que está allá afuera también es tuya. Y entonces, pues, ese somos, pues es redondito, ¿no? Así es. Y es una especie de reflejo, ¿no? Estamos reflejando todo el tiempo. Espera, porque, híjole, ya hubo un chorro de cosas acá bien bonitas. Para ir, pues un poco como detenernos, pues, a mirarlas. Claro. Entrar a la primera pregunta sería, ¿qué es Parchís? Mira, Parchís, ¿un Parchís? ¿Qué es un Parchís? Mira, somos de la misma generación, sí, así que... Estamos buscando, amiga. Sí. Bueno, en una banda, para los que no nos conocemos, en una banda de chavitos, ¿no? Que tocaban cuando nosotros éramos chavitos y se vestían así de diferentes colores y cantaban música para niños, ¿no? Así, todos y todas. Bueno, muchas personas. Mucha gente sí. Obviamente estamos hablando de una época en la que, bueno, Parchís fue una especie de grupo pionero, ¿no? Que abrió ciertos caminos y que además aquí en México pues ocasionó que después hubiera Timbiriche y todo lo que conocemos ahora, ¿no? Pero sí, por supuesto que era un producto, por supuesto que era pues algo creado para el entretenimiento, claro. Pero que para quienes descubrimos mucha música en ese entonces, la posibilidad de bailar, el hecho de que niñas y niños pudieran protagonizar una películas que íbamos a ver al cine. O sea, yo fui a ver La Guerra de los Niños y Las Aventuras de Parchís y todo esto. Es decir, siempre he sido muy dedicada. Es decir, siempre he sido muy dedicada a mis pasiones, ¿no? Entonces, creo que también esa dedicación pues ha formado parte de mi camino, ¿no? Y sí, obviamente en retrospectiva digo, bueno, no sé qué era exactamente lo que yo encontraba en ese lugar, pero sí fue algo muy estimulante. O sea, para mí fue muy estimulante en el estar, en la alegría, en el ver cómo se podían hacer cosas, cómo, pues incluso el apreciar la belleza de alguien, ¿no? O sea, porque hay, en muchas ocasiones es como, bueno, pues a mí sí me gustaba Pino, el de Parchís, ¿no? Y yo conectaba un montón con Gema, ¿no? Desde entonces mi color favorito es el verde y yo te puedo decir, ay, sí, mi color favorito es el verde. Y bueno, yo era la ficha verde y tenía mis trajes verdes porque me encantaba Gema, ¿no? O sea, yo sentía que había un espíritu lindo ahí, una chava súper agradable, alguien que era muy discreta, pero que además proyectaba bonito y que también participaba en las películas y a la que fui a ver, al Auditorio Nacional, al Pabellón Azteca, o sea, que sí acudí, ¿no? O sea, además porque tuve una mamá que me apoyó en esa entrega, ¿no? Porque sin eso tampoco lo logro, ¿no? Claro. O sea, es alguien que me dijo, bueno, si tú estás sintiendo eso, pues si es lo que tú quieres vivir,
pues vamos a vivirlo aunque no lo entienda, ¿no? Y entonces yo entiendo que también a partir de ahí, pues, empiezo a descubrir otras cosas. Yo descubro a George Harrison a los 12 años, es decir, a mí me parece que pues, yo estaba muy chiquita, ¿no? Y la forma en que George Harrison entra a mí es por los ojos. O sea, por eso digo que también en la apreciación de la belleza, ¿no? Lo que para cada quien es la belleza. Hay gente que me dice, pero ¿por qué no te gustaba Paul si era el guapo? Pues yo no sé, pues a mí el que me gustó fue George, y de hecho, gracias a George, llego a los Beatles, ¿no? No al revés. No es como que llego a los Beatles y de ahí me enamoro y digo, ay, mira, George, no. Al contrario, llego a los Beatles por George Harrison, ¿no? Entonces, también pues en la apreciación de los sentidos, Sí. pues hay cosas que van a entrar por los oídos y hay cosas que van a entrar por la piel, ¿no? A mí, por ejemplo, la música de Placebo me entra, pero por los poros, ¿no? Y entre las piernas, yo digo a veces, no a veces, casi siempre. Entonces sí tiene que mucho que ver el sentir, pero además el explorar todos tus sentidos, y eso a mí también me ha dado mucha alegría, porque no es como que todo lo que me gusta es porque me lo aprecio con la mirada o con los oídos, ¿no? Sino saber que hay música que también entra por otras partes del cuerpo, por las cuales yo ni siquiera sabía que podía entrar la música, ¿no? Entonces, yo creo que esta exploración pues, de nuestro instrumento de vida, ¿no? Que es, bueno, sí hay unos sentidos que parece que están más a la mano, pero pues yo digo que hay que entrarle a todos y ya lo tenemos. Y creo que la ventaja que yo he tenido, tal vez en comparación con otras personas, pues es que yo nunca tuve un problema para comunicarme o sea, para entender lo que siento, ¿no? O sea, siempre he podido ubicar lo que siento, tratar de explicarlo, aunque sea con mis palabras o así raro como es que me duele así porque siento que me jalan por dentro o lo que sea, y también pues, con el placer. Y otra cosa, yo soy una convencida de que el autocuidado y de que el buen trato y que el placer deberían ser la línea conductora de la vida. O sea, sí creo que ya en esto, sobre todo pensando en Fina Sanz, ¿no? Que tiene esta propuesta de la cultura de buen trato y decir, ¿por qué no erotizamos el buen trato? Pues sí, hay que erotizar. O sea, yo sí creo que hay que encontrarnos en la erotización de todo aquello que nos causa placer. Y entonces yo creo que por eso yo estoy muy en la entrega, o sea, y no tengo problema en entregarme y en dedicar recursos, tiempo y todo a aquello que me gusta, porque es lo que me sostiene y es lo que me hace sentir placer. Exacto. Y que creo que tocas puntos bien interesantes, pero fíjate que algo que me está llamando la atención es que también como muy estigmatizados o muy prejuiciados. Voy a tomar algunos de los que dijiste, si me permites. Cuando hablas un poquito de que la música también es diversión, porque creo que nada más se veía como eso, ¿no? O sea, yo también, si en algo coincidimos que amamos la música, ¿no? Y entonces también recuerdo que en algún momento en mi familia como menospreciar la música o el escuchar música o darte ese tipo de momentos, porque lo que me decían a mí era, eso nada más es entretenimiento, Agustín, déjalo, ¿no? Pero no sabían lo que yo sentía. Yo, contrario a ti, yo no sabía decir qué me pasaba. Yo solamente era muy feliz, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, pero ¿por qué es malo ser feliz, no? O sea, lo que estoy entendiendo es que no tengo que dedicarle tiempo a mi ser feliz, ¿o qué onda? Y eso por un lado. Y como eso te digo, hay otros. El placer también, ¿no? El placer, porque muchas veces se relaciona con la parte sexual, ¿no? Nada más. Y entonces desde ahí se censura y no sé qué, hasta religiosamente, vaya, hay muchas cosas que no tiene como caso ahorita que profundicemos, pero sí ponerlos acá al frente, porque creo que hemos cometido como muchos errores al mirar y percibir los conceptos como algo pequeñito. Algo como muy positivista, es así pequeñito y nada más, y no lo abras, y no lo cuestiones, y no lo interrogues. Y por eso creo que en la actualidad para mí es tan importante la filosofía, y el cuestionarnos y el preguntarnos. Y creo que ahorita que tú me compartes cosas, pues se te iba pasando como en automático, pues, ¿no? O sea, no te lo cuestionas, simplemente es como obedecerte, escucharte y llevar a cabo los procesos. Y que esto te ha llevado, pues, al autocuidado, ¿no? Incluso el autocuidado también, ¿no? Cómo se ha estigmatizado el descanso, los tipos de trabajo, ¿no?
me acuerdo ahorita de una anécdota de Jaime Sabines, el escritor. Él comentaba que pues siempre tuvo una tienda allá en Chiapas, ¿no? En el centro, una tienda de telas que la atendió hasta que pudo. Cerraban la tienda, se iban a comer, se iban a su casa, se iban a comer, y después en la tarde se ponía a escribir, que era ya su trabajo, pues fuerte, digamos. Entonces comentaba en alguna ocasión que sus hijos estaban por ahí y siempre les decían, no hagan ruido porque su papá va a trabajar, y los metían a sus recámaras. Entonces que una vez un hijo se salió y se asomó por una ventana y le reclamó a su mamá, oye mamá, no se vale, me estás mintiendo, ¿no? Y le dijo yo, ¿por qué? Porque dices que mi papá se sale a trabajar y que no le hagamos ruido, pero lo único que está haciendo es que está acostado en una hamaca con una libreta. Entonces imagínate que escribió ahí poemas padrísimos, increíbles, ¿no? Pero que es visto así, ¿no? O sea, esa visión de ese niño me refleja a mí mucho como muchas visiones sociales, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo? Parece que está vagando, parece que está... Pero en realidad se pueden estar construyendo cosas maravillosas. Entonces creo que tenemos que tener un tiempo para eso, para mirarnos, para descubrirlo. Hay quienes hemos seguido la línea así de conocerlo y de tener siempre presente el cómo obtener eso, pero hay mucha gente también que ni siquiera lo ha descubierto o que ni siquiera piensa en la posibilidad de, ¿no? Porque pues se sigue en la misma línea social. Entonces creo que ahí hay que cuestionar como muchas cosas. Pero todo esto que estás compartiendo brinda como esos espacios para ir rompiendo estos, pues no lo llamaría como estereotipos, sino porque ahora lo miro como esos conceptos chiquitos, ¿no? Como que medio tenemos la idea del concepto y nos quedamos con que así es y ya. Pero no vamos a más allá. No los cuestionamos ni descubrimos o ni sabemos ni la etimología, ni los orígenes, ni lo que realmente sabe, lo que realmente es el concepto en sí, ¿no? Y que a veces tiene que ver incluso con los usos de los lenguajes. Pero ahorita quisiera preguntarte, eh, ¿cómo, así como hablaste de ese proceso de sé bien lo que siento y lo reconozco, ¿cómo se da ese proceso cuando tú estás en contacto como con la música o cuando decides, por ejemplo, que es algo que yo admiro, que si me permites compartir un poquito, que decides ir a espacios incluso físicos, ¿no? Como viajar a otros países para conocer los lugares históricos donde se llevó a cabo algún evento musical o lo que sea. ¿Qué pasa en ese momento para ti? Es decir, ¿cómo el estar en un espacio en específico te devuelve a ti? ¿Qué pasa acá adentro en ese sentido, con lo que encuentras ahí? Así como una anécdota que nos platica. Sí, pues siento que, bueno, yo en mi vida tuve un momento de quiebre, ¿no? Que fue la presencia de una enfermedad que me sorprendió a los 19 años y que sí me puso en otro lugar. O sea, no en este lugar de la vida tradicional que te va a llevar hacia un lugar porque vas a terminar tu carrera a cierta edad y entonces a partir de ahí empiezas a trabajar, te casas y tienes descendencia y así, ¿no? Entonces, 2 perros, 2 hijos. Ahí decir, exacto, como esa expectativa social. Entonces, a mí me parece que ese punto de quiebre fue muy importante para mí porque, pues, dije en ese momento, pues, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que...? O sea, si se me puede ir la vida en cualquier momento o si hay algo que puedo no estar entendiendo de mí porque, pues, es algo que ni siquiera sabía yo que iba a suceder, pues, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues yo lo que quiero es conocer lugares, me gustaría viajar, ¿no? Entonces yo recuerdo el primer viaje que hice fuera de México fue justamente a Liverpool, Inglaterra, porque yo quería ir al Festival de los Beatles, que sucede año con año allá, ¿no? Entonces, pues yo tenía 22 años y yo me lancé en una aventura completamente sola. Yo no dominaba el inglés, todavía no lo domino, ¿no? Pero bueno, siento que me puedo comunicar, pero en ese entonces ni siquiera había un cuestionamiento de, ay, ¿será que me puedo comunicar realmente? ¿No? En Inglaterra. Pero sucede algo muy curioso. Yo agarro mi avión. Este avión hace una escala en Dallas y de ahí me lleva a Gatwick. Y en el momento en que llego a Gatwick, que no es el principal de los aeropuertos de circundantes a Londres, y yo llego con lo que era el Brit Rail, ¿no? Así mi
pasecito para el tren y el cuate que me va a iniciar el viaje en tren me dice, ¿a dónde quieres ir? O sea, yo en ese momento pensaba que iba a ir a Londres y de ahí después me iba a ir al festival, ¿no? de los Beatles. Pero en el momento en que me dice, ¿a dónde quieres ir? Le digo, a Liverpool. Entonces me dice, bueno, tomas aquí el tren, te lleva acá, tomas el metro para acá, te bajas acá, llegas acá. Una vez que llegas a tal estación del metro, tomas este otro tren y a las tales estás en Liverpool. ¿No? Pues seguí el camino que me marcó porque con esta cuestión de la puntualidad inglesa, yo a las tales, tal vez un par de minutos antes, yo ya estaba llegando a Liverpool, ¿no? Entonces, yo salgo a las calles de Liverpool y lo primero que escucho son las gaviotas. Entonces, para mí el sonido de las gaviotas es el sonido del sueño cumplido, es el sonido del camino, de la meca, de lo que tú gustes, ¿no? Ese encuentro, o sea, yo puedo ubicar así como una apertura aquí en el pecho de decir, ay caray, ¿dónde estoy, no? ¿A dónde llegué? Y sí puedo decir que en un momento volteo y veo el Hotel Adelphi, que es donde los Beatles se hospedaron después de que ya eran famosos y regresaron a Liverpool. Y dije, bueno, voy a ir ahí porque ahí sé que es sede del Festival de los Beatles, ¿no? Llego y pues en cuanto me empiezo a dar cuenta de cuánto cuestan las cosas y de cómo voy a tener que organizar mi estancia durante esos 15 días, pues yo voy ahí con mis maletas en el pasillo hacia la habitación y es el momento en el que me doy cuenta de lo que hice. O sea, yo no me había dado cuenta de lo que había hecho, yo no me había dado cuenta de que estaba completamente sola en un país que no era el mío y además en una época que no es la de ahora. Es decir, no había celulares, no había internet, o sea, era 1996. O sea, a lo mejor sí había celulares e internet, pero no como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces, esas cosas, o sea, ni siquiera, ¿no? O sea, no era como, me voy a comunicar a mi casa, no era ir a la aventura, ¿no? Entonces en ese momento, el verme yo en Liverpool y decir, pues el festival empieza la semana que entra, pero yo estoy aquí, en Liverpool, ¿no? Donde nacieron los 4 Beatles. Es como, bueno, ¿qué hice? O sea, fue como dimensionar ese salto y después el decir, bueno, ¿qué hice? ¿No? O sea, aquí estoy. Recuerdo que uno de los momentos que más me emocionó fue en este camión del Magical Mystery Tour, ¿no? El típico amarillo con las letras de colores, que nos llevó a hacer yo tomé un par de esas rutas y había una en la que yo nunca había sido muy fan de la canción Yesterday porque pues cuando son muy choteadas, pues de repente yo les agarro un poco a las canciones choteadas es así como que les agarro un poco de mala voluntad, pero pues esa es yo creo que mi parte racional de rechazo a lo choteado, pero en el momento en el que visitamos por fuera la casa donde vivió Paul McCartney sus primeros años, y salimos de ahí y en el camión empieza a sonar Yesterday, en ese momento entendí Yesterday, ¿no? Dije, no, pues sí, o sea, por algo es la canción que es y por algo representa tanto para tantas personas, porque es una canción muy emotiva y escucharla saliendo de esa visita por fuera a la casa donde vivió Paul McCartney, sí me dio otra dimensión, ¿no? Es como materializar, o sea, ahí sí, materializar mucha de la parte emocional, es decir, es convertirla en un recuerdo visual, es reconocerla en todo lo que se transmite a mi cuerpo, es la emoción, es poder llorar y poder decir, eso que siento acá tiene un referente que cae en mi cuerpo, y cae en mi cuerpo por fuera, pero también cae en mi cuerpo por dentro, ¿no? Ese es un ejemplo, y hay otro que me gustaría compartir y que es muy reciente, que es del año pasado, y es que logré concretar 2 conciertos de Placebo, uno en Ámsterdam y otro en Praga. Digo, Placebo es para mí tal vez la banda la que más he disfrutado en concierto, ¿no? Es otro nivel de sensación porque te digo que tiene mucho que ver, ahí sí con lo erótico, ahí sí es, podría decir que es música que relaciono con un placer muy sexual, pero que pues no deja de tener todo el otro componente emocional. Pero aquí en México
a mí me ha sido muy complicado estar en valla, ¿no? Esta parte como del ser fan y además estar en la valla y en la primera fila es algo que en México me cuesta mucho trabajo porque considero que hay fandoms muy violentos, ¿no? Y el fandom de Placebo particularmente y sobre todo ese que se desvive por estar hasta adelante, en México no me encanta. Logré una vez una valla en Monterrey, lo cual para mí fue un logro, ¿no? Pero en estas dos vallas que mi amiga y yo alcanzamos a aferrarnos en Ámsterdam y en Praga, yo como que también entendí otra dimensión de mi posibilidad de placer, en principio porque parece que la valla ese es el lugar en la cual humanizas a la deidad, ¿no? O sea, es estas dos figuras, por ejemplo, Stefan Olsdal y Brian Molko, se hacen muy de carne, ¿no? Porque están ahí. Muy reales, ¿no? Son muy reales. Y, no, o sea, no porque no supiera que fueran reales, ¿no? Pero hay una dimensión muy extraña que sucede en esa primera fila y que tiene que ver con estar muy, muy, muy presente, con convertir en materia mucho de lo que sentía y además en la recepción directa de lo que te están queriendo comunicar. Y esto sí tiene que ver con una propuesta que tiene ahorita Placebo de no permitir cámaras en sus shows, ¿no? Entonces, sí hay una cosa ahí media persecutoria de las cámaras y de echarles estrobos y así para que la gente no esté tomando fotos y no esté grabando, porque pues te dicen, pues nos quisiéramos comunicar contigo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay otro nivel de conciencia o de entendimiento de que hay muchas posibilidades de comunicación que tal vez actualmente pudieran estar entorpecidas por algunas de las herramientas tecnológicas. Y yo no satanizo los videos de conciertos, porque además creo que los videos de conciertos me han hecho tener una aproximación única, por ejemplo, a Kula Shaker, que es una banda a la que todavía no veo en concierto, no he tenido la oportunidad de ver. Entonces siento que sin los videos de fans, yo no tendría el acercamiento que tengo a esta hiperestimulación sensorial que tengo con Kula Shaker, pero que sí sé que esta propuesta que trae ahorita Placebo de no cámaras, no fotos, no videos, sí genera una vibra diferente y un estar diferente en el concierto. Entonces, esas dos vallas que tuve la oportunidad de experimentar y esa cercanía y pues es el hecho de que no haya ningún intermediario, ninguna intermediaria, nada, entre lo que está queriendo comunicar la banda y lo que estás recibiendo y lo que está viviendo la gente a tu alrededor, pues también se convierte en otra forma de integrar al cuerpo, a la mente y pues incluso pues a la experiencia espiritual, o sea, porque para mí también tiene mucho que ver con lo espiritual, con la conexión con el cosmos, esto que el estar presente en un lugar en tu 100% en comunicación con esa música te puede dar, ¿no? Entonces sí es materializar de alguna forma aquello que parece no materializable. Y por eso sí hablo de energía, o sea, porque es completamente otra cosa. Sí, y sé perfectamente lo que me hablas y que incluso puede suceder con otras personas que están ahí presentes. Entonces, se empieza a generar como una especie de hermandad, ¿no? Increíble en los conciertos. Yo amo ir a los conciertos, pero por eso, por esa sensación, ¿no? Que es impresionante. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, en Caifanes, ¿no? Ir a ver Caifanes. Todo mundo canta, ¿no? Y volteas a ver las caras de todos los demás. Tienen la misma cara que tú, o sea, una cara de felicidad y híjole, suceden muchas cosas. Creo que, y da el sentido a la vez del todos somos uno. Porque en ese momento, y ha habido artistas que han hecho referencia a eso, si no mal recuerdo, John era quien hacía referencia a eso, que decía que es un momento donde todos nos convertimos como en uno solo, y Bono también lo ha dicho, ¿no? Donde todos nos convertimos en uno solo. Y de verdad así se siente. Y por lo tanto es innegable. O sea, aunque nos digan, es algo que no se puede ver, es algo que es intangible, y dices, no, es que es innegable. O sea, lo que yo siento, ahí está. No lo puedes negar. O sea, lo puedo sentir solo yo, y lo puedo saber, lo puedo escribir, pero no puedo decir que no es cierto, ¿no? Es un poco como la vivencia, pues, existencial, ¿no? Como la existencia. O sea, ya que eres consciente,
cuando eres consciente de algo, nadie te puede decir que no pasó o que no es cierto, ¿no? Yo alguna vez hice una analogía, algún día te lo compartiré, amigo. En algo que escribí, hice una analogía de la existencia o de la conciencia con el ver un fantasma, ¿no? Yo nunca he visto un fantasma, pero pues he escuchado mucha gente que asegura haber visto a un fantasma. Entonces la gente que asegura haber visto un fantasma, tú le dices, no, es que no es cierto, o sea, mira, pudo haber sido esto, lo que sea. Esa persona dice, me vale madre, porque yo vi un fantasma, ¿no? Ajá. Entonces es la misma convicción, pues, ¿no? O sea, cuando llevamos a cabo como esta vivencia. Y me llama mucho la atención lo que comentas justo cuando dices esto, de cómo se da ese fenómeno al estar al frente, porque fue algo que Miguel dijo también. Miguel, en el episodio pasado, el fotógrafo, dice, y hasta se empieza a desaparecer esa figura como de divinidad y algo pasa. Él se quedó hasta ahí. Un día hay que reunirnos, hay que grabar con Miguel y platicamos entre todos. Me encantaría hacer uno de música. Ajá. Pero bueno, ya ahorita lo platicamos, claro, tras bambalinas. Ok, híjole, me parece que da muchísimo para esto. Me parece que se tocan y que ahorita me va cayendo el 20 de que va sucediendo algo con el Somos. Que es que conforme van avanzando las entrevistas, se van encontrando coincidencias, porque tú hablaste de puntos específicos de cada una de las entrevistas anteriores, ¿no? O sea, fue hablar de los prejuicios, fue hablar de las construcciones sociales, fue hablar de lo que te gusta, te da algo personal, ¿no? Porque también en el episodio 2 con Erika hablábamos de cómo, de la trascendencia que tiene el encontrar aquello que nos gusta, ¿no? De vivirlo con pasión, ¿no? Como fue con Miguel, y ir armando todo esto, Miguel, porque eso somos. Sí. Creo que hasta aquí lo dejamos. Me parece muy bien. Sí, por supuesto. Me quedo con una sensación así bien bonita e impresionado. Muchas gracias, Mariana, por todo lo que nos regalaste. Vamos a cerrar, pero con algo que tú quieras mencionar, si quieres mencionar incluso tus redes sociales, lo que tú quieras, ¿eh? Sí, bueno, en realidad no, ahí sí, no venía yo, no traía yo como una idea al respecto, pero bueno, para mí esto es conversar, o sea, finalmente, pues si alguien quiere conversar, si alguien quiere dejar algún comentario, si alguien quiere que a partir de esto podamos coloquiar, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo nos vivimos aparentemente hacia el afuera, pero que en realidad estamos encontrando cosas que somos, y a partir de cómo nos vamos haciendo, cómo generamos nuestros vínculos y cómo vamos conectando con otras personas, pues a mí me encantaría. O sea, yo soy fiel, sí, soy devota de la idea de que hay algo que sí nos une, que nos es común y que es posible explicarnos, ¿no? Y de repente nada más como, también un poco como ejemplo, yo agradecí mucho la película esta de Turning Red, porque me parece que llevó también esta cuestión del fangirl a otro nivel, ¿no? Desde un lugar mainstream, ¿no? Así súper, bueno, no sé qué tan mainstream realmente se convirtió Turning Red, pero para mí fue un punto también muy importante, decir, hay alguien que puede estar desde un lugar pues sí, desde la parte más comercial, desde la parte más común, decir, vamos a desmontar el mito de la fangirl. O sea, yo creo que es algo muy importante de hacer, sobre todo porque si las mujeres hemos sido estigmatizadas por la forma en que hemos sentido, y de alguna manera algunas bandas de repente parece que respetan más a sus fans varones, ¿no? Porque pareciera que no están velados por esta parte de la pasión, y entonces porque me gusta el cuatro o lo que sea. Que creo que también es algo contra lo que podríamos ir, ¿no? O sea, claro. Para desmontar, ¿no? Porque pues yo estoy segura de que a los varones también se les mueven un montón de cosas por dentro, que tal vez no sé si sean las mismas, ¿no? Porque yo no lo he experimentado en ese cuerpo, pero lo que sí creo es que ahí hay un elemento que podemos también conversar, ¿no? O sea, la forma en que socialmente se nos ha dicho que tenemos que sentir, y la forma en que también hemos aprendido a recibir el gusto de las demás personas, ¿no? O sea, como en este caso algunas artistas, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho por conversar, que creo que podemos alejarnos de esos estigmas
y que hay o sea, es algo que sí es un interés personal, o sea, que tiene que ver con desde el confinamiento me, me aboqué mucho hacia el adentro, o sea, por supuesto que creo que muchas personas nos abocamos hacia el adentro, pero en este chapuzón que me eché yo con respecto a mí en el confinamiento, porque yo me lo tomé de 2 años rigurosos prácticamente, o poco más de 2 años, pues sí encontré un montón de cosas que sí me gustaría poder explicarme, ¿no? Y que sí me gustaría poder compartir, porque creo que es algo que no sé si está del todo explorado, pero que sí es un interés personal, y si alguien tiene ese interés, que a lo mejor pudiéramos hablar de esto sin la crítica burda, ¿no? De la construcción social. Y creo que hay un semillero bien interesante y que tiene que ver con lo que somos. Claro. Y que lo podemos ir platicando, incluso acá lo podemos aprovechar, también si alguien se anima a participar acá en el canal, pues puede hacerlo. Claro, ¿no? Sí. Voy a adelantar un poquito, es una idea que estoy trabajando con Erika, Erika Ruiz. Me preguntabas si estaba yo solo en el Somos y eso. Pues no, pues estamos todos, ¿no? Entonces, lo veo como un canal que es para todos y para todas. Y bueno, ahí hay un poco de trabajo en equipo con Eri. Estamos pensando justo en hacer como mesas de trabajo, ¿no? Pero ya lo iremos como planeando. Y bueno, sí, pues también como hombres nos pasan un chorro de cosas. O sea, yo hubiera ido a ver a Dua Lipa en la barra, ¿no? Ahí pegadito. Sí, claro. Por supuesto, me pasan muchas cosas, ¿no? Independientemente si es hombre o si es mujer o lo que sea, lo que se vive es impresionante, ¿no? Bien, pues vamos a dejar hasta acá, se me hizo súper rápido, súper de volada. Pero ya haremos otras. Claro. Y con más gente, ¿no? Porque se va poniendo como más rico. Trabajamos con más gente. Me late. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por ver este capítulo. Esperemos que sea de su agrado. Escríbanos ahí comentarios para platicar también con Mariana. Voy a estar haciendo difusión en Instagram, entonces si Mariana me lo permite voy a poner ahí. Sí, claro. Lo voy a etiquetar para que ustedes puedan acercarse a ella y platicar. Y que sigamos abordando estos temas, que son temas no muy comunes, son temas de los que no se habla comúnmente y que tenemos que empezar a hacerlo porque pues nuestra sociedad está cambiando. Nosotros estamos cambiando, estamos descubriendo cosas y pues atrevámonos a decir, ¿no? Bien, pues lo dejamos hasta acá. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como Somos Uno con Número, contacto. Y pues bueno, por supuesto en el canal, su canal, es canal también para ustedes. Suscríbanse, denle like, compartan el video. Pues nos estamos viendo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Me tocó. Gracias a ti. Así.